Ok, esta película ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y los personajes, por muy extraño que suene, se sienten ya como amigos luego de repetirla tantas veces. De hecho, les pregunto, no sé, ¿podemos siquiera concebir o pensar en un hermano del medio, un middle brother, ¿sí? Sin que se nos venga Fredo a la cabeza? ¿Existía siquiera el concepto del hermano del medio antes que conociéramos a Fredo? ¿O el de los tres hermanos como se presentan aquí? Obviamente, o sea, todo es un comentario de tragedias shakespearianas, ¿sí? Que solamente los que han leído al gran William Shakespeare reconocerán. Pero en cuanto a cultura popular se refiere, estos conceptos fueron presentados por primera vez aquí, en El Padrino. Los directamente dirigidos por Vito y su esposa son un grupo de jóvenes muy diferentes. Por un lado está Connie, la única hija mujer, quien no participa en lo más mínimo en los negocios de la familia. Luego está el hijo adoptivo Tom Hagen, el abogado familiar que es inteligente, desenfocado, capaz y devoto enteramente a los negocios de Don Vito, quien es su único cliente. Y Tom Hagen también obviamente es germano irlandés, que después lo averiguaríamos en una escena brillante. También tenemos a Johnny Fontaine, el ahijado de Vito. Nos cuentan en la película que ese vínculo familiar es muy importante y casi sagrado para los italianos, quien está siempre presente para su padrino, pero que también requiere de su constante ayuda para que su carrera en la farándula permanezca vigente. Finalmente tenemos al trío de hermanos, ¿sí? Que serían los supuestos herederos al puesto del don de la familia. Primero está Sonny, el primogénito que le gusta llamar la atención, es de mecha corta, o sea, es muy explosivo, le gusta vociferar, pero también actúa sin pensar. Luego está Fredo, el del medio, la oveja negra de la familia, cierto, torpe, tonto, débil, un bobo, ¿ok? Y finalmente Michael, el más pequeño, el más joven, observador, analítico, frío, calculador, inteligente, hábil, que está jugando ajedrez mientras que todos los demás están jugando damas. Entonces, la pregunta que les tengo es, ¿qué les pareció la dinámica familiar, esto que acabo de describir? ¿Cómo se presenta en El Padrino? Me refiero, digamos, no solamente al concepto de familia como la conocemos, o sea, las personas comunes y corrientes, y el núcleo que mencioné, sino también al de familia, haciendo referencia a la cosa nostra. Empecemos contigo, Ralphie, a ver. Ok, creo que, o sea, el guion hizo un trabajo espectacular en ubicar cada uno de los personajes donde caerían según los perfiles psicológicos básicos. Creo que la pegaron completamente con eso. Digamos, el tema de la dinámica familiar fue muy bien explorado desde el lado humano, desde el lado de cómo debería ser cada uno. Y ya hablando de la cosa nostra, pues es un tema, no llega al punto de ser caricaturesco, pero es un tema exagerado de cómo se debería ver y al final cautiva, ¿no? Entonces creo que fue un muy buen logro en general. Ok, yo. Sí, sí, digamos, ampliando más o menos eso que dijiste al final, Rafael, me pareció muy interesante. Sí, caricaturesco más que nada, yo diría literario, pues muy literario. De hecho, yo sigo a- en YouTube a un señor que era de estos de la mafia, se llama Michael Francis, que, que es, digamos, un sobreviviente de la mafia, que entonces él da su testimonio de todo cómo era la cosa en realidad. Y él mismo dice, ¿no? El Padrino es como, es muy literario, o sea, la mafia no era así. Pero lo hace de una manera, como tú dices, ¿no? Una manera muy elegante, pues, en su manera de mostrar a la familia. Yo tengo algo con este tema, con esta película, es que con el tema al final de lo que es, lo que era, digamos, como las guías de ese tipo de familias, ¿no? Que me parece que al final como que todo cambia un poquito cuando Michael llega al poder. Y es, como, o sea, y es que si ustedes ven al principio, cuando Michael le presenta a Tom a Kay, Ujú. él le dice, Tom Hagen, mi hermano. Sí. Y cuando después le presenta a Fredo, le dice, Fredo, mi hermano. No dice Fredo Corleone. Entonces, o sea, ya para él, Tom, o sea, con ese pequeñito detalle, ya me da cuenta que él le podrá tener mucho cariño a Tom, pero Tom no es su hermano, o sea, porque tiene que decir el apellido. Cuando él dice el Entonces, apellido, ¿qué hace Kay? Enseguida, ¿qué es lo primero que le pregunta Kay?
Claro, enseguida le pregunta que por qué tiene, entonces le cuenta la Pero lleva el historia. apellido. Porque tienen apellidos diferentes y son hermanos. Exacto, exacto, Entonces puede haber sido como algo que él siempre hacía. exacto. Pero a Fredo se presenta como Fredo, porque ese sí es su hermano. Entonces, o sea, ahí ves como el bond familiar, o sea, que hay un trato diferente entre tu familia, ¿no? Y el que y en que en verdad no es tu familia, aunque haya vivido toda la vida contigo. O sea, sí, o sea, que aunque sentía, digamos, algún tipo, bueno, no lo considera, ¿verdad? Tu familia. Entonces, al momento de tomar el poder, ¿qué es lo primero que hace Mike? Le da su patada a Tom, de una vez. Lo manda para Las Vegas porque no es un Y consiglieri eso de se lo guerra. dice a Kay, y eso se lo dice a Kay. Es consigliere, pero no es siciliano. O sea, él siempre tuvo algo de que Tom no era en verdad de su familia, por más que lo quisiera, porque al final sí pienso que lo quería. Pero, y si tú ves digamos, en otras películas o en la vida real, tú para ser parte de la familia, del círculo, tú tenías que ser italiano. Ojo, no será, digamos que todo esto que hablábamos de que Michael era el favorito, pero al mismo tiempo Tom tuviera ese lugar tan importante en la vida de Vito, Es le daba, le posible que daba fuera celos celos, ese es tema de posible, que es posible. probablemente Michael en algún punto tuvo la ambición de ser consiglieri o consigliero, Consigliere. consiglieri. Consigliere, sí. O sea, tenía la intención de ser eso, mantenerse limpio, pero al mismo tiempo estar involucrado a nivel de consejero y obviamente Tom representaba un obstáculo para eso. Es posible, es posible. Es interesante O eso que más que estás un diciendo. obstáculo, una competencia, perdón. Ok, bueno, sí, sí es un punto interesante. Yo no lo había considerado. Ahora, pero no entendí, digamos, el tema de lo caricaturesco y por qué yo, digamos, por qué sacaste ese tema a colación. Entonces, ¿caricaturesco te parece la relación de Tom con Michael? ¿Es lo que estás diciendo? No, no me refiero a Entonces, ¿en qué caricaturesco sentido en fue la relación. caricaturesco? No, yo no dije caricaturesco, eso lo dijo Rafa. Yo me Pero tú refiero, dijiste que concordabas con él. yo dije literario, o sea, literario Ujú. porque esas son prácticamente las palabras que dice este mafioso. O sea, los mafiosos no se comportan como en El Padrino. Entonces eso es algo como muy romántico, por decirlo así de alguna manera, ¿no? De una visualización del escritor de lo que es una familia de la mafia, pero no es real. Como una descripción impresionista. Exacto. O sea, digamos, ya digamos algo que iba a mencionar un poco yo más adelante es que el mismo Coppola dijo pues que Mario Puzo al parecer no sabía mucho del mundo de la mafia, ¿cierto? Por razones obvias, y que cometió algunos errores, sí, pero no sé, digamos, si caricaturesco sería específicamente lo que estamos hablando de lo del círculo familiar. Ya quedamos Bueno, hablando de la familia como tal, ¿cierto? Yo creo que los personajes como los vemos ahí, como los mencioné yo creo que en las familias que uno conoce, siempre hay alguien, digamos, que se parece a uno de ellos, digamos, o sea, es decir, si yo conozco a alguien y le veo como una personalidad, digamos, así como extrovertida, ¿cierto? Que le gusta ser como el alma de la fiesta, entonces en algún momento yo trato como de hablar con esa persona y cuando hablo con esa persona le digo, oye, disculpa, ¿tienes hermanos? Ah, sí, sí, oye, ¿y qué? ¿Son mayores o menores? No, yo soy el mayor. O sea, 9 de 10 veces, cuando tú conoces a una persona así en la vida real, que digamos que es como que sí, que ustedes saben, ¿no? Este tipo de personas que entran a una habitación y quieren que todo el mundo se entere que entraron, ¿no? ¡Hey! ¿Cómo estás? Así que no sé qué, sí. Entonces, esa persona usualmente es primogénito, ¿sí? ¿Por qué? Porque recibió toda la atención, digamos, de sus padres y demás. Entonces, y el del medio, digamos, tiende a ser, digamos, porque es el que le sigue, ¿cierto? Digamos, entonces, el más pequeño, el más joven, digamos, que es el caso mío, ¿sí? O sea, tendemos a ser como más observadores, ¿cierto? Más analíticos, digamos, como a pensar antes de actuar, este tipo de cosas. Y el tema, digamos, ya lo de la mafia, ¿cierto? O sea, pues digamos, o sea, si bien se exageró un poco, pero después, digamos, sí se comprobó que había varias cosas, digamos, pues no, que sí eran así. Sí, o sea, digamos, obviamente que o sea, se manejó de una manera romántica para hacerlo, digamos, más dramático y demás, como dijo Ralphie, sí, pero no sé, digamos, o sea, pues si podría concordar con la palabra caricaturesco, porque pienso que eso como que lo reduce un poco. Bueno, gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.